Este, Comencemos hoy imaginando un país de contrastes absolutos. Un lugar, digamos, bendecido con una riqueza natural asombrosa y una biodiversidad que envidiaría casi cualquier rincón del planeta. Pero, por otro lado, Mm, un país atravesado por profundas paradojas y unas crisis institucionales que parece que nunca terminan. exacto, fracturas sociales muy severas. Y bueno, hoy, en esta inmersión profunda, nuestro objetivo es zambullirnos en un documento político de más de 50 páginas que intenta dar respuesta a estas contradicciones. Se titula Plan para la Patria 2026-2031. Y es el plan presentado por la alianza electoral Venceremos y su candidato presidencial, Ronald Atencio. Al leerlo, lo primero que resalta es que no estamos ante un simple folleto de campaña. Para nada, es bastante denso. O sea, es un documento complejo, muy articulado, hace un diagnóstico crítico, yo diría que casi quirúrgico, de la realidad del Perú, y luego lanza un paquete de 31 propuestas para cambiar el país desde sus cimientos. Y a ver, antes de entrar de lleno en esas páginas, es crucial hacer una pausa y marcar las reglas del juego para quienes nos escuchan hoy. Claro, esto es súper importante ponerlo sobre la mesa. Totalmente, porque este material que tenemos aquí es un manifiesto político. Tiene posturas ideológicas muy marcadas, diagnósticos severos y propuestas que muchos calificarían de radicales. Queremos dejar absolutamente claro que en este espacio no tomamos ningún partido. Así es, ni respaldamos ni rechazamos estas visiones. Nuestra misión es estrictamente imparcial. Vamos a reportar, analizar y explicar la visión y las soluciones exactas que propone este documento original. La idea es que nuestra audiencia esté bien informada sobre las ideas que circulan en el panorama político actual. Y para entender verdaderamente un proyecto de país, sea cual sea la postura de cada quien, hay que hacer el ejercicio de escuchar cómo se definen sus autores. Es la única manera de elevar el debate, o sea, de ir más allá de los titulares rápidos. Tal cual. Y para dar un poco de contexto visual a quienes nos acompañan, la identidad de este documento tiene un logotipo muy llamativo. Son 3 hojas verdes dispuestas dentro de un círculo blanco, y todo esto sobre un fondo rojo sólido. Visualmente evoca mucha naturaleza, pero con ese contraste rojo que sugiere una renovación de corte bastante radical. Muy bien, vamos a desmenuzar todo esto. Empecemos por la base de todo plan de gobierno, que es el diagnóstico. Porque ningún médico receta sin antes examinar al paciente. ¿Cómo diagnostica este plan la realidad del país? Vi que usan un término casi bíblico, los 4 males. Sí, el diagnóstico es implacable y se estructura justo alrededor de esa premisa. El argumento central es que el modelo impuesto en los años 90, al que llaman directamente modelo neoliberal extractivista, ha fracasado por completo. Y que ese fracaso produjo estos 4 males. Exactamente. El primer mal que señalan es la desigualdad. Y aquí lanzan cifras durísimas. Afirman que el país es el cuarto más desigual del mundo. ¡Wow! El cuarto. Sustentan esto diciendo que el 70% del empleo es informal. Además, subrayan que hay más de 9 millones de personas viviendo en la pobreza, con problemas gravísimos de anemia e inseguridad alimentaria. Me detengo en ese 70% de informalidad porque es abrumador. Básicamente argumentan que 7 de cada 10 personas están fuera de cualquier sistema de protección formal. ¿Y cuál es el segundo mal en esta lista? El segundo es la corrupción institucionalizada. Pero ojo, no hablan del típico funcionario que acepta un soborno. Hablan de que el Estado ha sido capturado por mafias. Una captura sistemática. Sí, y el cálculo que presentan es desolador. Dicen que se pierden más de 20,000 millones de soles al año por robos y delitos de funcionarios. Esa sangría es, según el documento, la razón por la que no hay plata para hospitales o escuelas. 20,000 millones es una locura. Luego pasan al tercer mal, que me imagino es el que más toca la vida diaria de la gente, que es el crimen y la inseguridad. Ajá, describen un país tomado por el crimen organizado. Extorsiones, sicariato. Vi un dato ahí sobre las extorsiones que me dejó helado. Extorsiones. Pero la vuelta de tuerca aquí es a quién responsabilizan. Acusan al gobierno y al Congreso actual de ser cómplices, de aprobar leyes pro crimen para blindarse ellos mismos. Es una acusación frontal contra las instituciones vigentes. Y eso nos lleva al cuarto mal, el abuso de poder.
Aquí noté que hacen un recuento histórico muy reciente. Así es. Denuncian a los grupos de poder económico, pero el énfasis principal está en la represión de las protestas ciudadanas de finales de 2022 y principios de 2023. Mencionan una cifra trágica ahí. Señalan la muerte de más de 50 personas. Y además de eso, denuncian el racismo y la discriminación desde el Estado, usando un término muy local que es el terruqueo. Claro, y para quienes nos escuchan desde otros países, el terruqueo es esta práctica política en el Perú, donde se acusa sin pruebas a opositores o manifestantes de tener vínculos con el terrorismo, básicamente para invalidar sus demandas. Exacto, es deslegitimación pura. Y lo fascinante aquí es cómo el documento enmarca todo este colapso nacional dentro de un contexto global. Hablan del declive de Occidente y de la urgencia de mirar hacia un mundo multipolar. O sea, un diagnóstico que pinta una casa en ruinas desde los cimientos. Ahora, si la casa está tan dañada, la gran pregunta es, ¿cómo proponen arreglarla? Pasemos a la dimensión institucional. Y aquí no buscan simplemente pasar un par de leyes, buscan cambiar el sistema de raíz. Totalmente. Porque la medida número 1, pensada para el primer día de gobierno, es convocar vía referéndum a una asamblea constituyente plurinacional. Y quiero subrayar esa palabra, plurinacional. Es un cambio de paradigma gigante. Un Estado tradicional se entiende como una sola nación. Al decir plurinacional, buscan que se reconozca que dentro del territorio coexisten múltiples naciones, como los pueblos originarios, y darles autonomía y participación directa. Redefinir qué es el Estado, básicamente. Pero, yendo a la calle, al día a día, ¿qué proponen contra el crimen? Si el diagnóstico es que las mafias tomaron el país, la solución debe ser drástica. Vaya que lo es. La propuesta 2 plantea crear un comando unificado contra el crimen dirigido directamente por la presidencia y construir 5 megacárceles de máxima seguridad. ¿5 megacárceles? Sí, para aislar a los líderes criminales, además de una depuración total de la Policía Nacional, arrancando desde las escuelas de formación. Y aquí es donde se pone realmente interesante la lectura de este plan. Porque no separan la justicia penal de la justicia histórica. Inmediatamente después de las megacárceles, la propuesta 3 habla de verdad y memoria. Ajá. Prometen crear una comisión de la verdad exclusiva para el periodo 2021 a 2026, justamente para investigar las muertes en las protestas. E insisten en derogar leyes de amnistía. O sea, combinan la mano dura contra las bandas criminales con una rendición de cuentas implacable para el propio Estado. Ellos lo llaman refundar la República, pero una estructura política nueva necesita un motor económico nuevo, y ahí entramos en la dimensión económica del documento. Donde la idea central es abandonar el modelo primario exportador, ¿no? Dejar de ser un país que solo cava huecos para vender tierra afuera. Exactamente. Quieren pasar a una economía nacional, popular y sostenible. Y el pilar fundamental es la propuesta 8, la segunda reforma agraria. La frase reforma agraria tiene un peso histórico gigantesco en el Perú. ¿Qué implica en este plan específico? Porque hoy el Estado apoya mucho a la gran agroexportación. Quieren invertir eso, enfocarse en la agricultura familiar. Proponen prohibir el latifundio, es decir, la enorme concentración de tierras, y lanzar un programa llamado Agropatria, con créditos baratos. El objetivo final es la soberanía alimentaria. Claro, frenar a las corporaciones gigantes y financiar al pequeño agricultor. Y si hablamos de recursos y de redistribución, hay que mencionar el elefante en la sala, que es la minería. La propuesta 9. Sí, y fíjate que no buscan prohibir la minería en sí, sino cambiar al dueño del negocio. Quieren recuperar la soberanía sobre los minerales, modificando la Constitución. Y la estrella de esta propuesta es crear una empresa nacional de minerales, tomando como modelo a Codelco de Chile. Que el Estado extraiga e industrialice directamente. Tal cual, en lugar de solo cobrar regalías, y sumarle a eso un banco minero estatal. Pero a ver, crear bancos estatales, megaempresas, hospitales, cárceles, requiere bolsillos muy profundos. ¿De dónde sale el dinero según el plan? Ahí entra la reforma tributaria, la propuesta 10. Y la meta que se ponen es altísima. Quieren elevar la presión tributaria al 20% del PBI. Para dar contexto, hoy recaudan alrededor del 15%, ¿verdad? Sí, subir 5 puntos es colosal. Para lograrlo proponen un impuesto a las grandes fortunas,
para patrimonios de más de 100 millones de dólares, impuestos al lujo, a las sobreganancias mineras y, el punto más crítico, eliminar las exoneraciones tributarias. Que según el documento le cuestan al país 27 millones de soles al año. Exacto. El argumento es que hoy el ciudadano común sostiene al Estado con sus impuestos diarios, mientras los grandes capitales tienen beneficios enormes. Quieren voltear esa balanza. Y ese dinero tiene que aterrizar en la vida cotidiana, lo que nos lleva a la dimensión social, cultural y ambiental, porque la gente no come de la macroeconomía. Así es. En salud, la Propuesta 21 lanza la estrategia Anemia Cero y promete 700 clínicas especializadas nuevas, más una red nacional de farmacias populares. Para romper con el oligopolio farmacéutico y vender genéricos a precio justo. Y en educación quieren blindar el 6% del presupuesto público. Y hay algo muy específico sobre la economía del cuidado y el género, la propuesta 26. Reconocen que el trabajo de cuidado recae sobre las mujeres y proponen un bono de 800 soles para madres que den a luz en el SIS sin licencia remunerada. También subir pensión 65 a 700 soles. Y un tema que genera muchísimo debate, plantean actualizar y fortalecer la política de aborto terapéutico a nivel nacional. Medidas de impacto directo. Pero hay otra propuesta, la 27, referida al medio ambiente, que me pareció jurídicamente fascinante. El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, ¿verdad? Así es, darle rango constitucional, o sea que un río o una cuenca tenga derechos legales, casi como si fuera una persona. Es muy innovador. Y de la mano con esto, proponen prohibir por completo la minería metálica en la Amazonía Baja para proteger el agua. Si conectamos esto con el panorama general, vemos una fricción clarísima en el plan. Por un lado, una empresa minera estatal gigante para industrializar el país. Y por el otro, proteger la naturaleza a nivel constitucional. Es el choque entre la necesidad de fondos extractivistas y la transición ecológica. Una paradoja brutal. Ahora, el documento no se queda en las fronteras de Perú. La política exterior, la dimensión de soberanía internacional, marca un giro radical lejos de Estados Unidos. La propuesta 29 es súper clara. Quieren integrar al Perú a los BRICS Plus. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Exacto, potencias emergentes. Quieren relanzar UNASUR y fortalecer la CELAC, bloques que excluyen Estados Unidos. Y lanzan una advertencia muy dura contra la ofensiva neomonroísta. Que básicamente es denunciar el intervencionismo moderno de Washington en la región. Y por lo mismo, rechazan tajantemente cualquier base militar extranjera en su territorio. Esto plantea una pregunta gigantesca sobre cómo reaccionarían los mercados y los aliados tradicionales ante un cambio diplomático tan brusco. Es una apuesta de política exterior enorme. Y en medio de esa geopolítica, la propuesta 31 se acuerda de los 3,5 millones de peruanos en el exterior. La diáspora. Proponen un censo, el CIPEX, y abrir clínicas de desarrollo territorial en los consulados para integrarlos económicamente y no verlos solo como máquinas de enviar remesas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si miramos el panorama completo de este plan para la patria, no estamos hablando de parchar un par de leyes. Es una propuesta de cirugía mayor a corazón abierto para el Estado. Quieren reescribir la Constitución, cambiar el motor económico golpeando los monopolios y darle un poder enorme al Estado. Es la antítesis absoluta de las últimas 3 décadas. Y todo basado en un diagnóstico de que la desigualdad ha hecho colapsar al modelo. Independientemente de si uno lo ve viable o desastroso, hay un sector político proponiendo un rediseño total. Y eso hace que analizar estos documentos sea tan valioso. Nos muestra la escala del debate real que está ocurriendo. Y para despedirnos, nos gustaría dejar una reflexión, un pensamiento provocativo para quienes nos escuchan, que nace de las propias contradicciones del texto. La tensión entre la industrialización y la ecología. Exactamente. El plan propone una marca hecho en Perú, industrializar masivamente, usar maquinaria pesada y una mega empresa minera para financiar el desarrollo social. Pero en la misma propuesta otorgan derechos constitucionales a la naturaleza y a los ríos. Y la gran pregunta es, ¿cómo se resuelve esa tensión en el mundo real? ¿Es posible lograr una industrialización agresiva sin alterar los ecosistemas que ahora tendrían herramientas legales para demandar al propio Estado en los tribunales? Es una paradoja fascinante, sin duda. Un rompecabezas para seguir analizando. Totalmente. Y bueno, ha sido un recorrido intenso por las entrañas de este manifiesto político.
Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este ejercicio de disección. Nuestra meta siempre es traerles la información directa de las fuentes, desmenuzando los detalles para que saquen sus propias conclusiones. Así que esperamos que se lleven muchas ideas para pensar y debatir. Hasta la próxima inmersión en las fuentes.